Keali, Neno toca Lilica el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de esta octava trecena. Recuerden que la trecena es Sema Linali, el tonali es Ome Acatl, 2 Carrizo. Ome Acatl es un tonali muy interesante porque es el nombre calendárico de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Tlatlauqui Tezcatlipoca es el espejo rojo humeante y a mí en lo particular me encanta porque él es un numen que está todo tonado. Es el numen que en sus advocaciones, en una que es muy famosa como Xipetotec, está dispuesto a descarnarse, a quitarse esa cáscara para dejar libre su esencia divina y darle tona a los masehuales, a los seres humanos, a nosotros los de esta quinta humanidad, porque siendo Xipetotec es el maíz maduro que se descarna, que pasa por el proceso de nixtamalización para liberar el tona. Acatl, el carrizo, tiene como regente a Iztlacoliuqui. Él viene vendado. Es una invitación a mirar hacia adentro y es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Así que hoy estamos en la presencia del espejo de obsidiana humeante y también, como el tonali alude a Tlatlauqui Tezcatlipoca, ante el otro espejo. Decide en cuál de los dos espejos, si en el negro de obsidiana o en el rojo, quieres mirar tu rostro. Porque estamos aquí para mirarnos, para entender quiénes somos, qué vamos a hacer en este espacio-tiempo. Somos información que no se pierde, así que lo que ha de quedar de nosotros es la obra que hagamos con amor, con tona. Cuando ofrendamos nuestro tona, estamos ofrendando todo lo que somos porque queremos un cambio, pero un cambio verdadero. Y bueno, ¿quién está en el numeral? La tierra, Tlaltecuhtli. Él, la tierra, dice, se nombra, porque él es los dos principios, tanto femenino como masculino, en este espacio-tiempo alimentándonos. ¿Por qué digo alimentándonos? Porque nosotros, al estar aquí, nos alimentamos de todos los frutos que se generan a partir del sustrato. El sustrato es la tierra. La tierra tiene montañas maravillosas, esas montañas de los mantenimientos, esos espacios que guardan cuevas repletas de agua por las que accedemos a lo sagrado. La tierra es ese lugar en donde vamos a dejar nuestra huella, la impronta. Y la impronta no precisamente tiene que ser nuestra pisada, sino las acciones que hacen que este espacio-tiempo sea un lugar digno de nosotros. Tenemos mucho que cambiar, mucho que transformar. Somos lo que pensamos. ¿Y tú qué piensas ahora? Si te hace falta tona, el señor de la noche es Tonatiuh, el que va tonando. Así que yo te invito a que hoy, Ome Acatl, tú seas como una flecha bien direccionada. Vamos a elevar un conjuro que diga lo siguiente: hoy yo mismo soy Ome Acatl, la esencia del espejo humeante del Yayauqui Tezcatlipoca es en mí. Cerrando los ojos, soy Iztlacoliuqui, ese ser que encuentra dentro de sí la luz, el tona, su sol. Y más aún, hoy puedo ser esa flecha solar que se direcciona hacia el espejo rojo, hacia el Tlatlauqui Tezcatlipoca. La fuerza es en mí y yo decido hacia dónde quiero ir, cuál es la dirección que tomo y qué cantidad de tona voy a ofrendar en cada acción que realice. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Suscríbete a mi canal. Recuerda, en YouTube, Lilica Altonac. Esta es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Ven a compartir conmigo este espacio-tiempo tan bonito, tan maravilloso. Seamos flor y canto, pensamientos que como las mariposas no acepten limitaciones. Hoy como Xipetotec, quítate esa cáscara que ya no funciona y deja brotar de ti tu esencia divina. Recuerda que Lilica Altonac no te abandona. ¡Timota!